¿cómo están? Les habla Carola Canelo Figueroa, abogada académica de la Universidad de Chile, independiente del movimiento Somos del 95% de Chile. Hoy día, martes 6 de septiembre del año 2022, me dirijo a ustedes con la finalidad de expresarles la necesidad de que se considere como una forma para hacer una nueva constitución en Chile la siguiente propuesta. Se trata de una propuesta de 3 fases para que realmente podamos hacer una nueva carta fundamental, una nueva constitución que realmente sirva a los ciudadanos, a las ciudadanas, al pueblo en general, a todas las personas que vivimos en Chile. La propuesta consta de 3 fases. Y la finalidad de esta propuesta es que podamos superar los problemas que ocurrieron con anterioridad. Ya sabemos que el proceso constitucional de los ex 154 convencionales fue un fracaso, porque fue una propuesta rechazada y afortunadamente, y felicito a los ciudadanos y las ciudadanas en Chile, que de manera extraordinaria el pueblo de Chile se dio cuenta que la propuesta de constitución de los 154 ex convencionales era una propuesta dañina para el pueblo y que iba a significar la completa destrucción de nuestro país, Chile. Por lo tanto, me parece importante insistir en la necesidad que Chile se pueda brindar una nueva constitución, pero que sea una constitución que sirva al pueblo, que sirva a la gente, que realmente garantice el financiamiento estatal de los derechos sociales y que realmente establezca un sistema de democracia. Porque la verdad de las cosas es que en Chile se viven enormes injusticias vinculadas a la violación de los derechos sociales y los derechos humanos en general, la salud, la educación, todo lo que conocemos. Y por otro lado, en Chile en rigor no vivimos en una democracia. Por lo tanto, se requiere realmente un nuevo texto constitucional, máxime si además la gente que fue a votar, un poquito más del 50% del electorado, hace años atrás manifestó su deseo por una nueva constitución. Ahora bien, quiero ser muy clara en esto, porque yo creo que es importante que los ciudadanos y las ciudadanas se den cuenta que en realidad todo el proceso constitucional que se ha llevado a cabo en Chile en los últimos años, en estricto rigor no es un proceso constitucional. ¿Y por qué? Porque realmente ha sido una concertación de partidos políticos, lo que nosotros hemos vivido durante los últimos años. En estricto rigor, el poder constituyente que lo conformamos los ciudadanos y las ciudadanas, hemos estado en estricto rigor excluidos del proceso constitucional. De hecho, si ustedes recuerdan con exactitud, en el año 2019 el pueblo estaba en contra en su mayoría de Sebastián Piñera, figuraba como presidente de la República. Y frente a eso la clase política concertó, hizo una cocina de un acuerdo por la paz y nueva constitución el 15 de noviembre del año 2019 que firmaron presidentes de partidos políticos, lo cual es completamente inconstitucional e ilegal, arrogándose ellos, los presidentes de partidos, incluido Boric, que ni siquiera era presidente de partido, pero como operador político protegido por la derecha y la izquierda, ahí estaba y firmó ese acuerdo. Ese acuerdo realmente es un acuerdo que tiene vicios de nulidad de derecho público, porque en realidad los partidos políticos no están autorizados ni por la Constitución ni por las leyes para haber hecho eso en estricto rigor. Pero llegan a esa concertación, llegan a esa cocina del acuerdo por la paz y nueva constitución con una finalidad política. La finalidad política era evitar la caída de Sebastián Piñera y permitirle entonces que terminara su gobierno y por otro lado dar todas las posibilidades de que llegara como nuevo gobierno el grupo de operadores políticos de Boric, es decir, la nueva mayoría que hoy día tiene el nombre Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático. Entonces, en realidad, el pueblo quedó sometido a un proceso que en realidad no lo decidió el pueblo. Eso es lo cierto. El pueblo quería fuera Piñera. Eso es lo que la gente pedía. Y la gente pedía derechos sociales y pedía democracia.
Y fue la clase política la que llegó a un acuerdo donde en el fondo lo que hicieron fue proteger a la clase política para que esta nueva constitución que ellos querían proponer la decidieran los mismos operadores políticos y operadoras políticas o bien personas de la confianza de ellos. Aparecieron mujeres que decían ser feministas pero eran de confianza de los partidos políticos. Aparecieron independientes, entre comillas, que realmente no eran independientes, sino que eran personas vinculadas a los partidos políticos. Aparecieron operadores políticos indígenas que decían que eran indígenas y que después se supo no tenían realmente una verdadera representatividad o legitimidad a nivel de los pueblos indígenas, sino que estaban involucrados. Muchos de ellos incluso con la ONU, con la Agenda 2030 y con los partidos políticos. Por lo tanto, es claro, es bueno tener eso en cuenta y me parece a mí extraordinario, y se lo digo con toda fe y honestidad, que la gente en Chile, la clase trabajadora especialmente, se haya dado cuenta que la propuesta de constitución de los 154 exconvencionales era algo destructivo, algo dañino y que era engañoso. No cumplía con el financiamiento estatal de los derechos sociales. En conformidad al artículo 182, número 3 de la propuesta de constitución, hoy rechazada, se establecía la subsidiariedad económica del Estado. No se superaba eso. Se mantenía la privatización de los recursos naturales y por lo tanto las empresas mineras extranjeras, bajo esa propuesta de constitución que fue rechazada, podían seguir, esta propuesta que ya fue rechazada, podían seguir explotando nuestros recursos naturales. En segundo lugar, esta propuesta daba más derechos al delincuente que a la víctima y la gente se dio cuenta que era así. Eliminaba este texto a Carabineros de Chile y a Policía de Investigaciones, quienes ya no eran mencionados de manera expresa en este documento y tampoco la idea de orden público. Se privaba a los trabajadores de sus fondos en la AFP, es decir, una especie de apropiación que si ganaba la prueba se iba a obtener sin ninguna indemnización a la clase trabajadora. La gente se dio cuenta que el Estado plurinacional que copiaron los exconvencionales, en su mayoría los 2/3, del Estado de Bolivia, iba a producir guerras internas y externas de Chile y posiblemente la pérdida de nuestros recursos naturales. Y también la gente se dio cuenta que esta propuesta lo que estaba conteniendo desde el punto de vista político era una dictadura izquierdista tipo Chávez, tipo de Venezuela. Es extraordinario que a pesar de toda la campaña comunicacional de Boric, Apruebo Dignidad, Socialismo Democrático, de todos los canales de televisión, todos, Canal 13 de Luxix, amigo de Bachelet y compañía, y Boric, Megavisión, Chilevisión, Televisión Nacional y la red hasta lo que pudo estar, todos en la misma línea de ir por el apruebo. A pesar de ese bombardeo comunicacional, la mayoría de la gente en Chile se dio cuenta, cerca de 8 millones más o menos creo de ciudadanos la cantidad que votamos rechazo, nos dimos cuenta, a pesar de todo el engaño comunicacional, a pesar de todo el intervencionismo electoral del gobierno y la gente que trabaja con él, como Camila Vallejo del Partido Comunista, como el propio Boric, Carol Cariola en el ámbito del Parlamento y una serie de operadores políticos que estaban todos los días en los matinales, en las diversas entrevistas, en la radio, en la televisión, insultando a la gente, insultando la inteligencia del pueblo y diciéndole que había que votar a prueba porque así íbamos a terminar con la dictadura de Pinochet en circunstancias que la dictadura terminó en el año 1990, Pinochet ya fallecido y la Constitución del 80 ya no es vigente. Las personas que somos abogados y abogadas no podemos negar que la Constitución vigente en Chile es la del 2005, porque trabajamos nosotros con esa herramienta jurídica. Por lo tanto, si yo voy a una corte, por ejemplo, e invoco la Constitución del 80, los ministros ahí de la corte me van a reprimir, me van a sancionar por decir algo tan de una ignorancia tan grande. ¿Se fijan? Pero eso es lo que estaban promoviendo, esa ignorancia espantosa, es la que ha promovido Boric y los grupos políticos como Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático. Y afortunadamente el pueblo de Chile se liberó, esto es extraordinario, se liberó de la manipulación, de la trampa moral que han ejercido contra la gente.
y que cada vez que alguien del rechazo decía algo en contra con fundamento respecto a esta propuesta realmente destructiva y dañina, se nos insultaba diciéndonos que éramos pinochetistas. Muchos de nosotros somos víctimas de la dictadura cívico-militar, nos trataban de derechistas, muchos no somos de derecha sino que independientes, nos trataban de dictatoriales, cuando en realidad esta propuesta, en el fondo, esto fue rechazado por el pueblo de Chile porque es otro tipo de dictadura. Y lo cierto es que la generación nuestra, especialmente la que vivimos la dictadura cívico-militar de derecha y de la democracia cristiana y el Partido Radical, no queremos otra dictadura. Tampoco queremos una dictadura de izquierda, lo tenemos clarísimo. Por lo tanto, es claro que se requiere ahora una nueva constitución, porque la gente así lo decidió hace años atrás. La pregunta es, bueno, ¿y cómo vamos a hacer una nueva constitución? Es evidente que no podemos darle nuevamente un cheque en blanco a la clase política. Sería un error horroroso, sería un atraso realmente el que pretendiéramos que la derecha y la izquierda se pusieran ellos de acuerdo con respecto a un nuevo texto constitucional. Sería un atraso total, digamos, tener la idea que sea Boric, a pro dignidad, socialismo democrático, que nos propusieron esta dañina propuesta de constitución, que ellos, entre cuatro paredes, con la derecha chilena, acuerdan un nuevo texto constitucional, sea en cocina, sea en el Congreso, o sea en una nueva convención constitucional. Tendríamos que ser enfermos emocionales, enfermos cerebrales, para pretender que se vuelva a cometer el mismo error de una convención constitucional integrada por operadores políticos. De nuevo, toda la cantidad de dinero que se perdió, la cantidad de tiempo que se perdió, el estrés que realmente causaron en la gente en Chile, más todos los efectos económicos, por cierto. Por lo tanto, yo quiero que tengan claridad en lo siguiente. El grupo de Boric, que son gente manipuladora y falsa, impostores y mentirosos, están en la lógica de ahora echarle la culpa a la derecha de sus ineptitudes, cuando ellos están gobernando. No se quieren hacer cargo de la realidad. Y para que ustedes sepan, Boric incluso tuvo apoyo de la derecha, en estricto rigor, para ganar las elecciones presidenciales. Pero en realidad, acá, lo que se debe hacer es un verdadero proceso constitucional, donde el poder constituyente, es decir, los ciudadanos y las ciudadanas, decidamos el contenido de la Constitución. Y no volver a delegar nuestro poder político en operadores políticos. Si hacemos eso nuevamente, vamos a ver delegado nuevamente nuestra dimensión política y una vez más van a incumplir. Porque los operadores políticos, su esencia es ocuparse entre ellos mismos y en hacer de la política un negocio lucrativo para ellos. A ellos no les interesa el financiamiento estatal de los derechos sociales. Por eso esta propuesta que fue rechazada, no contenía el financiamiento estatal de los derechos sociales. Es decir, esta propuesta, este texto, no establecía ninguna garantía constitucional acá adentro, ninguna norma de garantía de aseguramiento que el Estado pudiera financiar los derechos sociales. Es decir, todos los derechos sociales aquí contenidos eran un engaño, eran letra muerta. Y por otro lado tampoco establecía una democracia, porque a la clase política no le interesa una democracia. A la clase política lo que le interesa es gobernar ellos, no que gobierne el pueblo, es decir, no les interesa una democracia. Entonces, en estricto rigor, un nuevo proceso constitucional, para que sea de verdad, exige que sea el poder constituyente, no el gobierno y la oposición, no la derecha y la izquierda, no, sino que el poder constituyente, los ciudadanos, las ciudadanas, las que decidamos la forma, algunos llaman el mecanismo, pero la forma, de la manera en que se va a hacer una nueva constitución. Y por lo tanto, repito, reitero una vez más, a todos los ciudadanos y ciudadanas en Chile, a todos y todas,
no solamente a los que votaron rechazo, sino que también a las personas que votaron apruebo. A todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas les reitero mi propuesta de democracia directa para tener una nueva constitución, que consiste en 3 fases. Son 3 fases, muy claras, muy precisas, y que tienen fundamento cada una de ellas en sí misma. La primera fase es una votación directa del contenido político de la Constitución. ¿Por quiénes? Por el pueblo. La primera fase es una votación directa, en que el pueblo, o sea, los ciudadanos, las ciudadanas, hacen una votación directa sobre el contenido de la nueva Constitución. Se trata de un cuestionario en el cual se le va a preguntar a cada ciudadano, a cada ciudadana, que tome decisiones, que vote respecto de la alternativa que cree que es mejor. Y ese cuestionario va a tener que ver con contenido político dentro de la Constitución. Por lo tanto, la votación mayoritaria de cada una de esas alternativas configurará el contenido político de la Constitución. ¿Y por qué? Esto es fundamental y esto marca una diferencia absoluta a lo que se ha hecho en Chile antes. Porque en Chile, hasta incluso los ex 154 convencionales, ha operado la denominada representación, donde los ciudadanos y las ciudadanas no deciden el contenido de la Constitución, sino que le dan el poder a otra persona que eligen para que esa otra persona, un comunista, un derechista, uno del PPD, uno del Partido Socialista, uno del Partido Radical, un demócrata cristiano, sean ellos los que cocinen entre ellos y decidan el contenido. Entonces, la primera fase es fundamental. Esta primera fase significa democracia directa. Significa que el pueblo, los ciudadanos, las ciudadanas, vota de manera directa el contenido que quiere, el contenido político, las decisiones de poder, que cada ciudadano y cada ciudadana tiene todo el derecho a decidir y adoptar. Si nos tratan como incapaces, esa es la manera en que tratan a la gente, como incapaces, como que cada persona no pudiese decidir por sí misma lo que cree que es mejor para su país. Es insólito, en pleno siglo XXI. En consecuencia, la primera fase se llama democracia, que es algo que aterra a la clase política. Porque si hubiese democracia, la clase política dejaría en rigor de existir. Porque la clase política lo que hace es quitarle el poder político a la gente. Y son ellos los que ejercen el poder político. Y hacen todo su show y su modus operandi de una ineptitud total. Segunda fase. Redacción jurídica por 3 juristas elegidos. ¿Qué significa esto? Que el pueblo, los ciudadanos y las ciudadanas elegirán a 3 juristas. No se necesita más. No se necesita más. Elegirán máximo 3 juristas que van a redactar jurídicamente el texto constitucional en base, atención, en base a las decisiones políticas previamente adoptadas en mayoría por los ciudadanos y las ciudadanas. Repito la idea. Estos 3 juristas a lo más van a ser elegidos por los ciudadanos en votación directa. Y ellos van a redactar el texto, pero no lo van a redactar, perdonen la vulgaridad, a la pinta de ellos. No lo van a decidir entre ellos, no. Van a redactar el texto constitucional para concretar las decisiones políticas que el pueblo en votación directa decidió en la fase número 1 de este proceso verdaderamente constitucional. Que quede claro, porque no va a faltar el despistado, la despistada, o quizás alguien con mala intención, porque existen personas
débiles que lamentablemente tienen mala intención. Entonces no va a faltar el despistado, la persona con mala intención que diga, no, esta propuesta es elitista porque unos juristas van a redactar. No tiene nada de elitista esta propuesta, nada, porque las decisiones políticas las adoptan los ciudadanos y ciudadanas en votación directa. Y los juristas lo que hacen es solamente redactar técnicamente la normativa que refleje las decisiones políticas adoptadas por los ciudadanos en votación directa. Y luego, la tercera fase es que ese texto elaborado por los juristas en base a las decisiones políticas de los ciudadanos y ciudadanas, en la tercera fase deben ser sometidas a una votación directa también de ciudadanos y ciudadanas de aprobar o rechazar ese texto. Evidentemente, la propuesta que hago al país, y que la reitero, porque hace años que vengo proponiendo esta idea, hace años, es que este proceso constitucional que propongo es mucho más corto, es mucho más breve, es mucho más preciso, es mucho más eficiente a que la gente elija de nuevo cientos de convencionales con sistemas electorales que son antidemocráticos, donde terminan operadores políticos haciendo las cosas y decidiendo ellos, pasando máquina, porque en el fondo no hay debate. Los operadores políticos de la Convención Constitucional no hicieron debate frente al país, sino que básicamente lo que hicieron fue dividir el trabajo en comisiones para en cada comisión pasar máquina. Esa es la realidad. Y el texto fue desastroso porque había una conducta tóxica, había una mala intención, había una visión destructiva. Y por lo tanto, afortunadamente la gente se dio cuenta de esto. A pesar de todo el cerco y la barrera comunicacional que se nos hizo a las personas pensantes que reflexionamos y que informamos a la gente, a pesar de todas las barreras comunicacionales de la censura, a pesar de eso, logramos llegar a ustedes y los ciudadanos y las ciudadanas empezaron a darse cuenta y a difundir información y a darse cuenta que en realidad esa propuesta era nefasta. Entonces, la propuesta es clarísima. Son 3 fases. Votación directa por el pueblo, por los ciudadanos y las ciudadanas del contenido político. Eso es democracia directa. 2. Redacción por autoridades elegidas por el pueblo, por 3 juristas a lo más, que sean competentes, personas con conocimiento, personas que puedan redactar normas constitucionales, que sean aptas para ello. Y por último, un plebiscito, una votación directa donde los ciudadanos o ciudadanas miran el texto y ven si realmente es lo que se necesita. Chile necesita con urgencia una constitución. ¿Para qué? Porque algunas personas a lo mejor pensarán que no es necesaria una constitución, pero en realidad Chile sí necesita una nueva constitución. Primero, para que ese texto constitucional haga lo que la propuesta de exconvencionales no hacía. Es decir, que contenga el texto constitucional nuevo normas de garantía de financiamiento estatal para los derechos sociales, es decir, normas que dispongan expresamente que el Estado podrá, y no necesita autorización alguna de nadie, sino que podrá y deberá realizar empresas públicas, explotar recursos naturales de manera sustentable, minería, incluido el litio, recursos forestales, recursos del mar y todos los demás recursos naturales que existan para generar ingresos, utilidades y con ello financiar los derechos sociales como la educación, la salud y tantos otros derechos que se requieren cumplir en Chile. Y en segundo lugar se requiere una nueva constitución para realmente tener un sistema democrático. Si no hay democracia en Chile, ¿no se han dado cuenta? En Chile gobierna un grupo político que no tiene más del 30% de apoyo. Y así ha ocurrido con Boric, con Piñera las 2 veces y con Bachelet también. Y es insostenible. Y además estamos bajo una ineptocracia. Entonces, en el fondo los ineptos gobiernan. Y eso no es motivo de risa. Es una tragedia realmente. Porque el daño social, humano, que se está produciendo hay que pararlo ya.
Y por lo tanto mi llamado es que reflexionen. Una propuesta, 3 pasos, y por lo tanto, en este momento, habiendo sido rechazada, esta propuesta fue rechazada, completamente rechazada. El pueblo habló, el poder constituyente habló, los ciudadanos y las ciudadanas hablamos y dijimos fuera esto, lo rechazamos. Y por lo tanto es el poder constituyente, el pueblo, los que tenemos que decidir la forma en que se va a hacer una nueva constitución. No puede ser el Congreso ni Boric los que decidan algo que le corresponde al poder constituyente, que es el poder del Estado más importante y que usualmente los operadores políticos lo ocultan. Hablan del poder ejecutivo, legislativo y judicial y nunca hablan del verdadero cuarto poder, que es el poder constituyente, no los canales de televisión. Los canales de televisión son instrumentos de manipulación de la clase política. Y por eso veíamos completamente desencajados a todos los operadores políticos y los conductores de matinales y de la televisión, los noticieros, completamente desencajados con el triunfo del rechazo, porque se dedicaron a promover el apruebo descaradamente. Y por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de las graves injusticias que se viven en nuestro país. Tenemos que hacernos cargo y hacerlo de manera pacífica, de manera jurídica, con la razón del derecho, no con la fuerza, con la razón del derecho, no con la fuerza, no con violencia, con la razón del derecho, es decir, con la razón de la justicia. Esa es la única manera que vamos a lograr un poder constituyente que va a florecer. Hemos logrado algo muy importante, ciudadanos y ciudadanas de Chile. Lo logramos superar la censura, logramos superar el engaño, logramos superar la extorsión y la trampa moral del pinochetismo y logramos darnos cuenta que merecemos algo bueno y por lo tanto no podemos perder la oportunidad, no la vamos a perder y concretemos esta propuesta, que es una propuesta democrática, directa, que respeta a cada ciudadano, a cada ciudadana, para lograr cuestiones concretas. Son 2 cuestiones concretas muy claves, muy claras. Financiamiento estatal de derechos sociales, 1. Y 2, democracia. Con eso ustedes tienen paz, justicia, democracia y libertad, que son los valores básicos, y por cierto, seguridad jurídica y seguridad, que son valores básicos para que podamos realmente vivir bien en Chile, bien espiritualmente, materialmente, con prosperidad y con desarrollo realmente humano, integral, y también con respeto al medio ambiente y en un ambiente realmente de prosperidad desde todo punto de vista, incluso espiritual. Un abrazo gigante y muchas gracias por haberse conectado y por todos esos corazoncitos que hacen dar mucha esperanza a que la gente pueda escuchar. Escuchen, escuchen, escuchen. Reflexionen, reflexionen, reflexionen. Hablen, hablen, hablen. Exprésense y vean la oportunidad de hacer algo bueno. Hacer algo bueno por nosotros mismos, por nosotras mismas, para nuestros hijos y las futuras generaciones. Es nuestro deber. No queremos más dictadura, no queremos más delincuencia, ni menos impunidad en la delincuencia. Pero hagamos lo que tenemos que hacer, con valentía, con coraje y con convicción. Un abrazo gigante para ustedes.